La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento. Continuamos estudiando el libro de Isaías, del profeta Isaías. Así dice la palabra del Señor. Esta es la hora del Señor Yahvé, en que quita de Jerusalén y de Judá todas las provisiones y recursos, las provisiones de pan y las reservas de agua. Las deja sin oficiales ni soldado, sin juez ni profeta, sin adivino ni anciano, sin capitán ni noble, sin consejero ni sabio, ni artesano o mago. Le pondré como jefe a unos chiquillos y a unos petulantes para que los manden. Entre la gente del pueblo pelearán unos con otros o unos vecinos con otros. El joven le reprenderá al viejo y el hombre sin apellido al noble, pues cada cual querrá obligar al otro o a su mismo hermano, diciéndole: tú tienes una manta. ¿Por qué no acepta ser nuestro jefe y nos saca así de esta ruina? Aquel día cada cual se excusará: yo no soy ningún médico, ni tengo en mi casa pan ni manta, no me ponga como jefe del pueblo. Sí, Jerusalén se viene abajo y se hunde Judá a causa de sus palabras y hechos, pues a la vista de Yahvé han desafiado su gloria. Su rostro descarado los denuncia y, como Sodoma, muestran sus pecados en vez de esconderlo. Hay de ellos que han preparado su propia ruina. Digan: feliz el justo, pues comerá el fruto de su obra, pero pobre del malo, porque le irá mal, y será tratado según la obra de sus manos, oh pueblo mío. Chiquillos lo oprimen y mujeres los gobiernan, oh pueblo mío. Lo que debían quitar tus pasos te hacen desviarte y echan a perder el camino que sigue. Yahvé se instalará en su tribunal y se pone de pie para juzgar a su pueblo. Yahvé demanda a los ancianos y a los jefes de su pueblo. Ustedes han devorado los frutos de las viñas, en su casa están los despojos del pobre. ¿Con qué derecho vejan a mi pueblo o pisotean a los pobres? Dice el Señor Yahvé de los ejércitos. Dice Yahvé: muy orgullosa andan las damas de Sión, con el cuello estirado y la mirada provocativa, y caminan a pasito corto, haciendo sonar las pulseras de sus pies. Por eso el Señor llenará de sarna la cabeza de las damas de Sión y quedarán peladas. Aquel día el Señor arrancará los adornos, pulseras para los tobillos, cintas y lunetas, pendientes, brazaletes, velos, sombreros, cadenillas de pie, cinturones, frascos de perfume y amuletos, sortijas, aros de nariz, vestidos preciosos, mantos, chales y bolsos, espejos, lienzos finos, turbantes y mantillas. Aquel día, en lugar de perfume, habrá podredumbre; en lugar de cinturón, una cuerda; en lugar de cabello trenzado, cabeza raspada; en lugar de vestido lujoso, un saco; en vez de un diestro maquillaje, una marca con un hierro al rojo. Tu nombre caerá bajo la espada
y tu ejército quedará tendido en tierra. En tus puertas habrá lamentos y duelo, y tú te sentarás sola en el suelo. 7 mujeres se pelearán por un solo hombre en ese día y le suplicarán: nos alimentaremos por nuestras cuentas y lo mismo nos vestiremos nosotras. Permítenos solamente llevar tu apellido para salvar así nuestra honra. Aquel día el brote de Yahvé será ornamento y gloria de los salvados de Israel. El fruto de la tierra será su orgullo y esplendor. A los que queden en Sión y al resto de Jerusalén se lo llamará santos, pues su nombre fueron escritos para que tengan vida en Jerusalén. El Señor viene para lavar de sus inmundicias a las hijas de Sión y para limpiar a Jerusalén de la sangre que ha sido derramada en ella con el soplo de su justicia, que es un soplo de fuego. Entonces habrá sobre el cerro Sión y sobre su asamblea santa una nube de día y como resplandor de fuego llameante por la noche. La gloria de Yahvé se extenderá por encima como un toldo o una tienda para dar sombra contra el calor del día, refugio y amparo contra el temporal. Palabra del Señor. Hermano, hemos empezado a estudiar en el Antiguo Testamento el libro de Isaías y en él hemos hecho del capítulo 1 al capítulo 2. Ahora hemos leído capítulo 3 y 4. En la introducción de este libro, el profetismo en Israel, dice la Biblia latinoamericana que era pues en primer lugar un acto de fe en la inagotable fidelidad de Dios, un acto de fe que se comunica para provocar la conversión del corazón y la respuesta activa al llamado de Dios. Y a esto se debe el que en varios pasajes de la Biblia parezca extrañarse de que el espíritu de los profetas no se haya comunicado a todo el pueblo de Dios. Ya en el Pentateuco encontramos ese episodio en que el espíritu se comunica no solo a los que habían venido a recibir a Moisés en el libro de Número 11:24 aquí en el Antiguo Testamento, sino también lo que nos había podido venir, y vemos cómo interpreta Moisés ese hecho. Más tarde, Joel volverá sobre este punto. Al fin de los tiempos, el espíritu de los profetas será comunicado a todo. Dice Joel 3:1. Existe pues en la Biblia una época a los profetas que corresponde más o menos al periodo de los reyes, desde el reinado de David hasta el siglo II después del regreso del destierro. Pero cuando parecía que se extinguía el espíritu y que el cielo se cerraba, el pueblo permanecía a la espera de los tiempos del Mesías en los que sería establecida la comunicación de Dios. Aquí, para el verdadero hombre
el profetismo no está ligado a un tipo de carácter o a una condición social. El libro de Isaías era, en aquel tiempo, él era un hombre noble, uno de esos a quien el Nuevo Testamento llamará los ancianos, y que era de los descendientes de los jefes de las tribus o clanes en la época nómada, Jeremías, Ezequiel y Zacarías, de ese mismo tiempo. Entonces, después del exilio, era sacerdote del templo de Jerusalén y permanecía, por tanto, pertenecía a la tribu de Leví, elegida para el culto divino. O sea que él viene aquí directamente de la tribu de Leví, y como sacerdote conocía las leyes. Aquí Amós no era probablemente el profeta pastor, aunque la imagen sea bella. Todo y cada uno de esos profetas pues terminaron siendo utilizados y designados por Dios para hablarnos. Más bien, algunos de ellos eran escribas que tenían a su cargo el ganado real dado en arriendo. Osea y Jonás, hijo de Amitai, inmortalizado por el cuento del que es protagonista, son originarios del reino del norte, donde ejercen su ministerio. En cambio, Sofonía probablemente vino del norte de Jerusalén en medio de los refugiados que huían de la invasión asiria al reino de Samaria. Miquea es de origen campesino de Moreset, al suroeste de Jerusalén, pero es de familia culta, probablemente cercana a los sabios de Judá en aquel tiempo. Los profetas no son títeres inanimados en la mano de Dios, sino ellos son hombres poseídos por el Espíritu de Dios, que han madurado a través de una experiencia espiritual, a través de ese contacto con la palabra y la intimidad con Dios en una relación directa y personal, excepcional, que muchos de ellos son llamados a la habla del pueblo, a representar a Dios a través del pueblo, y que Yahvé lo ha utilizado y conservan en su predicación la riqueza y limitaciones de una época en la que le tocó a cada uno de ellos determinada de usar un medio y una historia personal que hizo de cada uno de ellos un ser bien caracterizado o individualizado a un ser único. Los profetas acompañan a Israel a lo largo de todo su andar, porque Israel tiene un camino que recorrer. En la fe de Israel, la historia no se arrastra en el ciclo infernal de un extremo o empezar de nuevo, tal como lo veían los paganos. El pueblo de Dios sabe que el hombre ha salido de Dios y que vuelve a Dios. Su historia no es ciertamente un camino rectilíneo, sino que está sembrada la debilidad, el fracaso, la prueba y también los tiempos de prosperidad, las alegrías, las luces. Pero para el hombre de fe verdadera, una cosa es cierta: el camino está siempre abierto al amor y a la misericordia de Dios, rodeado por el poder de su salvación, y que al final
va a desembocar en una comunión eterna con el Padre. Es desde esta perspectiva que debemos leer y releer todos los textos de los profetas, de cada uno de ellos, y que a través de esta lectura y de estudiar a cada uno de esos profetas que estuvieron predicando en aquel tiempo, ha hablado el Espíritu Santo, y nosotros debemos tomar de ello ese estudio y aprendizaje, tal como nos lo dice el credo que se reza, de creer en Dios Padre Todopoderoso. Reproche y amenaza, palabra de esperanza y de restauración es lo que se va a oír de la boca de los profetas. Todos ellos manifiestan el amor del Padre, que prepara primero antes de ser justicia en todo y cada uno de nosotros, que corrige a su Hijo, que ama y que moldea a su pueblo para que sea capaz así de acoger en su Hijo la plenitud de la luz y de la salvación, como en Hebreo 1, el 1 al 2, porque los profetas vinieron preparando el camino del Mesías para que nosotros, al estudiarlo y aprender de ello, pudiéramos reconocer al Mesías, obedecerle, seguirle, aceptarlo y convertirnos para una salvación. No hay pues que extrañarse de que gran parte de la historia de Israel haya sido escrita en torno a los profetas. Para ello no se trata de relatar una crónica de los hechos pasados, sino de interpretarlo para descubrir en ello el modo de actuar de Dios y de los cambios por los que fue pasado su alianza en este tiempo y en los tiempos venideros, porque la palabra de Dios ayer, hoy y siempre habla a cada uno de nosotros en una forma personal, de una forma directa y una forma particular. Nos habla aquí en el versículo 1, en el capítulo 1, Dios reprocha a su pueblo, y en el capítulo 2 Dios promete una era de paz. El versículo 1 introduce a las profecías de los 12 primeros capítulos. Se encuentran reunidas palabras que fueron pronunciadas en diferentes oportunidades en un plazo bastante amplio y que no están ordenadas cronológicamente según el tiempo en que fueron dichas. Crié hijos, pero se rebelaron contra mí. A menudo pensamos que Dios exige lo que le es debido, pero no es así. El Señor se presenta como un padre desconocido. Se siente herido de su amor, no por tal o cual pecado, sino porque sus hijos viven de una manera estúpida e irresponsable, y mi pueblo no entiende, como habla aquí el profeta. Hijos perversos. Los hombres necesitan que los profetas le digan palabras duras, porque el peso de las pasiones o de las propagadas en tal que no acostumbramos a una forma de vivir en que todo se respeta, menos la verdad y la vocación del hombre a ser, a actuar y a pensar como hijo de Dios. Desde la planta de los pies hasta la cabeza, todo anda mal. Isaías denuncia esa situación general de la nación sin acusar a un grupo más que a otro. Todos son culpables si las cosas andan mal,
pero todo hayan motivo para no vivir en la verdad. ¿Dónde quieren que le pegue ahora? Isaías le está hablando así desde el capítulo 1 al pueblo. La penuria, las malas leyes, la derrota, que son de por sí un castigo de Dios, nosotros mismos la preparamos. Pero si lo que sufren son hijos de Dios, Dios no lo puede abandonar. No se lo ahorra, porque solo el sufrimiento puede instruirlo. Entonces, en un sentido, ¿es Dios mismo quien los castiga? Aparecen aquí varias palabras que se repiten en la página siguiente. La hija de Sión. Cuando leemos el primer capítulo de Isaías, significa la ciudad de Sión, o sea, Jerusalén, o sea, el pueblo de Dios, o sea, la iglesia, o sea, la congregación. Sión era el barrio de Jerusalén donde David había establecido su residencia. El Santo de Israel, en el capítulo 6, Dios se manifestará como el Santo, es decir, el Dios temible y misterioso, cuyo resplandor no puede soportar la criatura ajena, menos aún el hombre pecador. Y Isaías aquí será el profeta de Dios Santo. Dice Yahvé Sabaoth, o sea, Yahvé de los ejércitos. Es un título muy antiguo de Yahvé, del Dios Padre, creador y conservador de nuestra vida. Es a la vez el Dios que conduce a la victoria a los ejércitos de Israel y el Dios que manda a los ejércitos del cielo, ángeles, estrella y fuerza del universo. Entonces, Isaías aquí nos está llamando y nos está hablando porque Dios promete una era de paz. Y escóndete en el polvo, escóndete, pobre del malo, porque le irá mal. Entonces, aquí nosotros entendemos que vengan para que arreglemos cuenta. De repente, en este capítulo, el final del capítulo 1 y principio del capítulo 2, dice el Señor a través de Isaías, venga para que arreglemos cuentas. Dios no quiere castigar, sino encontrar a alguien con quien hablar y a quien amar. Vengan, vuelvan, repite el profeta. Jerusalén es la ciudad elegida por Dios como el hombre que escoge a su novia. Yahvé eligió a este pueblo, pero ese pueblo se ha prostituido, ha vendido su corazón y su conciencia a otros dioses. Esos dioses lo han llevado a aplastar a los pobres y a cometer toda clase de crímenes. Los que olvidaron a Dios han merecido ser llamados de adúlteros. Isaías, aquí en el capítulo 2, habla de justicia. Esa es una de las palabras que más se encuentran en la boca de los profetas. En la Biblia, cualquiera de ellas que uno elija y la abra sobre uno de los profetas, se va a oír, se va a leer de la justicia de Dios. El justo, porque Dios es justo, es el que vive según la verdad de Dios, porque se parece a Dios, es decir, el que permanece fiel a la alianza con Dios. Los profetas aquí piden insistentemente que la justicia sea fidelidad profunda y no solamente observancia exterior de las leyes, hasta que lleguemos con Jesús a la justicia del Espíritu Santo, que significa la sanidad de Dios implantada en el corazón
de cada hombre. Sión será librada, la iglesia, el creyente, pero no sin un juicio. Todos pasaremos por un juicio. El profeta habla y pide, vengan para que hablemos, porque Dios es justo y nos va a corregir y nos va a pasar un juicio. Aquí tenemos algo muy novedoso. Hasta entonces se acordaban de Dios cuando estaban en apuros y Dios no podía venir sino para salvar a su pueblo. Pero aquí en Isaías, cuando vamos leyendo por el capítulo 1 a 2, nos damos cuenta de que Isaías abre otras perspectivas. Dios viene a juzgar a su pueblo y lo justo son quienes se salvarán, lo que hacen, lo que Él pide, su voluntad. Isaías entrevé nuevos tiempos en que ya no se reinará en un ambiente de violencia, sino de justicia. También que ha desaparecido la oposición entre Israel y las naciones, entre la comunidad, entre la iglesia y el pecado, es decir, el resto de la humanidad. Los pueblos llegan a Jerusalén para encontrar allí una luz que Dios ha puesto en manos de su pueblo. Y es que ayer, hoy y siempre, a través de su palabra, Dios Padre habla a todos y cada uno de nosotros cuando abrimos la Biblia, cuando la estudiamos, cuando la leemos, cuando al analizar la palabra de Dios pedimos esa ayuda del Espíritu Santo para que nos dé el entendimiento en mi vida, en mi caso, en mi situación, en mi familia, en el lugar que estoy. ¿Qué dice esa palabra a mi corazón, a mi mente, a mi familia, a mi ambiente? ¿Qué quiere Dios a través de esa palabra conmigo hoy y ahora? Porque el profeta Isaías habló de que Dios dijo, vengan para que hablemos, hagamos justicia, analicemos qué tú estás haciendo bien, qué no estás haciendo bien. Nos da una oportunidad que antes de pasar el juicio podamos estar de acuerdo con Él. Pero si no leemos la palabra, si no la estudiamos, si no la meditamos, si no la analizamos cronológicamente, históricamente, espiritualmente, como medicina, como comida para sanarnos, saciar nuestro cuerpo espiritual, entonces no entenderemos cuando estemos frente al juicio. Pero abogados tenemos, se llama Jesucristo, es nuestro abogado y defensor. Y todos que vayamos a Jesucristo y nos convirtamos a su camino, a su verdad, a la misión, a su voluntad, nosotros seremos defendidos en el juicio por Jesucristo, que nos da una vida en una salvación gratuita y que es nuestra responsabilidad conservarla, cuidarla y mantenerla para tener una relación personal con el Padre, obedecer y hacer su voluntad en la práctica de la justicia. Aquí en el capítulo final que hemos leído hoy, que es el capítulo 3 y que es el capítulo 4, nos habla de que pobre del malo porque le irá mal, y andan muy orgullosas temporales sobre Samaria. Y es que andamos muy orgullosas las mujeres, aquí hablando de las mujeres, pero son de los tiempos cuando la justicia no es practicada a través y con y por nosotras, que somos un ejemplo de madre, somos madre y debemos también enseñar y actuar en y a través de la justicia de Dios para llevar el mensaje que así Dios quiere. Isaías nos hace un llamado para que reconozcamos que el pobre que es justo recibirá esa bendición y guía del Padre, pero el pobre que es malo le irá mal, igual que el malo que sea malo,
porque no sea justo, pues también le irá mal. El perdón de nuestro pecado viene a través de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos sostiene, nos guía y nos mantiene, y la relación personal con el Padre vendrá al servicio de nosotros al Padre como vasija útiles para que el Padre nos use a su voluntad.